esta máquina para ver las caras de todo el mundo. Bueno, estamos acá en la reunión semanal de grupos del doctorado, que ahora entonces es quincenal, que lo fue durante un tiempo semanal, cuando tuvimos el doctorado en pausa. Y hoy estamos acá para seguir trabajando el tema que empezamos la semana pasada. Pero como el jueves pasado hubo una reunión muy interesante en la reunión grande del doctorado, quería pedir a los que estuvieron, ¿no es cierto?, que transmitan qué, eh, qué impactos tuvo en ustedes la reunión del jueves pasado y que sigamos trabajando al mismo tiempo en el proyecto particular, o sea, individual y o colectivo de proyecto de cada uno. ¿Por qué? Porque las que no están vinculadas a un grupo obviamente tendrán solamente un proyecto individual entre los participantes del doctorado. A ver, entonces, ¿qué decimos? Hoy es 20, ¿no? Creo que 20 de noviembre de 2025. Vemos que estamos a poco más de un mes de terminar el año, que fue un año muy desafiante, digamos, ¿no? Creo que para todos, pero porque fue desafiante también fue de muchos aprendizados. Entonces quería comenzar por ahí. Me parece que mejor no, me doy la palabra a mí, así los próximos que cayeron, si vuelven a conectarse, escuchan el testimonio de Noemí y Lady, Julieta y Sandra, creo que es la otra que está en el mismo grupo, y alguien más, pero no recuerdo el nombre, pero simplemente para contarles que eh, desde la reunión del jueves pasado a este es como si hubiese pasado en mi vida años. ¿Por qué? Bueno, porque se transformaron varias cosas que eran conversaciones pendientes que se concretaron, otras se desarmaron. Entonces hubo varios avances en los proyectos personales aquí en la casa, que como ustedes saben, también es parte de nuestro doctorado, cada una de nosotras que cree precisamente que para transformar tenemos que transformarnos. Entonces es obvio que cada participante, coordinadora e inclusive nuestra directora, Virgilina Chará, eh, lo seguimos, ¿no? En el mismo paso, digamos, de transformarnos para transformar. ¿Y en qué me he transformado como personalmente? Bueno, en aceptar, digamos, las vicisitudes de la vida familiar y los desafíos de duelos y todo eso que hablé la semana pasada, que no hace falta reiterar, como partes de la vida, ¿no? O sea, son las circunstancias que nos atraviesan y que van a seguir pasando, ¿sí? Con mayor o menor impacto, pero eso me pareció algo como muy importante porque ya había pasado, creo que para el 30 de septiembre, cuando estábamos también ahí cambiando o entrando en el módulo que estamos cursando ahora de las tongas. Bueno, me tocó hacerlo desde la pieza de mi hija recién operada, durmiendo de la anestesia. Y lo hice sin faltar al respeto a ninguna de las dos actividades, ¿no? Entonces ese para mí fue como el gran desafío, aprender cuando nuestro cuerpo dice que eso lo puedo hacer y cuando dice que no lo puedo hacer. Varias cosas las suspendí, pero esta es la dejé. Entonces quería contarles eso, el proyecto acá que se llama Centro de Economía Referencia, no, Centro de Referencia en Economía Azul, sigue marchando a todo trapo con nuevos participantes y con nuevas actividades. Después si quieren lo profundizo, pero creo que por ahora estaría bueno que, y es un proyecto individual y colectivo, pero multiterritorial. Sí, es un proyecto que existe en Uruguay, en Argentina y en Brasil y que involucra, y esa es su característica principal,
varias dimensiones de las economías transformadoras, para poner un nombre más genérico posible, que son cómo aplicar criterios de energía renovable, de transformación, de gestión de los residuos, mientras todavía tengamos que generar residuos. Por ejemplo, actualmente en mi casa todo el pasto que se corta, primero se corta mucho menos pasto, pero todo el pasto que se corta va a un depósito y es materia orgánica para este lugar y algunos otros, ¿no? Y estoy llegando como a vaciar el compost más o menos casi una vez por mes, un tarro de 20 litros. Quiere decir que estoy avanzando mucho yo misma en mi propia transformación como generadora de basura cero. En eso estoy. Y también estoy tratando de hacer lo mismo en el plano simbólico, o sea, ver si llego a basura cero en las conversaciones que no llevan a nada. Y eso me hizo retomar la idea de cómo pasamos de las conversaciones de teoría a la práctica multiplicada, ¿no? O sea, multiplicando su efecto. Bueno, me quedo por aquí como testimonio que era simplemente, por un lado, para inspirarla a las compañeras del grupo de Huila, de Neiva, y darles la palabra a Noemí, a Lady y a Sandra, como quieran, si pueden hacer una reflexión así, si tienen resultados del jueves pasado para este o de nuestro jueves anterior, donde ya habíamos trabajado. Mi mamá y Lady siguen allá. Marianita, por favor, que estamos en reunión. Es que como estamos hoy aquí en la oficina, Sí, ahorita Sandra y Lady ya vienen, sí. porque es que como estamos cerrando semestre, Uy, entonces están en todo en ese proceso. Y hace 8 días no estuvimos porque ah, participamos las 5 mujeres en el Congreso Pedagógico Nacional, empecemos donde por eso, fuimos si te en parece. el, Parece en el, buenísimo. con- en un congreso en Bogotá. Estuvimos el 12, 13 y 14 exponiendo la propuesta de formación de maestros y maestras, que es una propuesta contrahegemónica, Bien. porque hacemos rupturas, uno, con el individualismo, era muy fuerte. Espérame un minuto que yo voy a anotar acá para después que la inteligencia artificial se dé cuenta. Entonces yo digo, ahora Noemí va a hablar al nombre de ella misma, Lady y Sandra, que son compañeras del grupo de Neiva, que no estuvieron en la última reunión general porque estaban en el grupo, en un congreso en Bogotá. Y es por eso yo le devuelvo la palabra, para que ella cuente y que después en nuestro esquema salga todo ordenadito. Bien, Mimi, ¿lo entendiste? Sí, sí, sí. Bueno, entonces No, que cuenta. nosotros en el programa de formación complementaria, como ingresan quienes desean formarse como maestros y maestras, los que han terminado el grado 11 en los colegios o en la normal y cursan 4 y 5 semestres y obtienen el título de normalista superior. Nuestra apuesta de formación es una apuesta alternativa porque uno, hemos estado resignificando y dándole otro significado a lo que es una normal, porque en el sentido de eurocéntrico, las normales formaban maestras para que fueran con su mismo discurso a formar niños y niñas de acuerdo a las necesidades, y eran más necesidades del mercado, formar ciudadanos para el mercado, formar ciudadanos para la industria o formar ciudadanos para lo laboral. Entonces, con la reforma que ha tenido la normal, nosotros quisimos deslindar muy bien eso y asumimos una condición para seguir construyendo en espiral, es el horizonte de sentido desde la perspectiva pedagógica, porque asumimos las pedagogías críticas, sobre todo lo que tiene que ver con la educación popular, porque se trata de empoderar a los sujetos como sujetos de derechos, de responsabilidades, para que comprometen las transformaciones
personales, colectivas y de los contextos que están habitando. Y lo otro es que hemos dado ese salto del individualismo al trabajo en equipo, al trabajo colectivo. Entonces tenemos la investigación, lo del trabajo en equipo, y hemos hecho rupturas con el asignaturismo. Nosotros no trabajamos por asignatura, sino que construimos propuestas a partir de la vida de los sujetos y del contexto. Hemos hecho rupturas con esos currículos hasta que ya estamos desaprendiendo el concepto de currículo para ir a dar el salto que lo asumimos como el currículo como curso de la vida. Luego lo que proponemos nosotros son cursos de estudios centrados en la vida de los sujetos. Eso era lo que estábamos como exponiendo en Bogotá y mostrando experiencias de trabajo en los semestres, por ejemplo, de defensa de la cuenca del río La Ceiba, desde el trabajo que se hace con los niños y niñas en las escuelas y con las comunidades, sobre todo campesinas e indígenas. Entonces, en esas tareas estuvimos esos 3 días y con la posibilidad que tenemos de seguir escribiendo y dando a conocer la propuesta, porque ya llevamos nuestros años y nos falta visibilizarla más como posibilidades de que sí hay otras maneras de construir escuelas, de construir saberes, de construir comunidad, esa parte. Y entonces no pudimos por eso estar hace 8 días. Y ayer Perfecto. estuvimos en el foro Escuela de Vida. Nosotros cada semestre hacemos un foro que convoca a toda la institución, convoca a egresados, convoca a otros maestros, y ese foro es donde se devuelve la información de las investigaciones que cada uno de los semestres hace. Y en esas puestas en común, la hemos organizado en 2 partes. Uno es un discurso que se construye de otros lenguajes, que son las puestas en escena, donde habla es el cuerpo, hablan las canciones, hablan los rituales que se hagan, y una reflexión escrita de lo que significa para cada uno el haberle dado respuesta a la pregunta del semestre. Entonces, ayer estuvimos también en esa tarea como parte del cierre de semestre que estamos ya concluyendo. Noemi, te hago una pregunta para que quede claro y que emerja como título, ¿no? ¿Cuál es institucionalmente la punta de la pirámide de ustedes? ¿De quién dependen ustedes? ¿Del municipio, de la provincia o el departamento o nacional? ¿Cuál es la institución formadora a la cual tú te referiste al comienzo? Bueno, la Escuela Normal Superior de Neiva, Escuela normal, Normal Superior de Neiva, ¿sí? ¿Y qué que es una depende? institución educativa Ujú. del municipio de Neiva. Administrativamente pertenecemos al municipio de Neiva, pero como normales superiores al Ministerio de Educación Nacional. O sea, tiene ese doble comando, digamos. Es por un lado Como municipal que la, sí, la pregunta la, es quién paga y quién pone las reglas para que ustedes puedan hacer eso, porque es maravilloso que tengan la posibilidad de hacer, aunque sea una formación complementaria, ¿no? Para maestros. Es decir, no es obligatoria, es alternativa y es opcional para los maestros o el municipio lo está pidiendo. no, es que el hecho de ser normales, la misión de las normales en el país, en Colombia, Sí, es formar maestros para que se desempeñen en los niveles de preescolar y de básica primaria. Y además que puedan ser directores de centros educativos rurales. Esa es como la misión de las normales. Y bien. nosotros somos una normal que para ser normales requiere de la acreditación del Ministerio de Educación Nacional y la verificación de condiciones de calidad cada 4 años. Y después ahora cada 8 años porque se amplió ese plazo por lo de los costos que eso le significan para el gobierno. Administrativamente, nosotros dependemos de Neiva porque es descentralizado, pero los recursos, como llegan a todo el país, los gira el Ministerio de Educación Nacional. Nacional. Son recursos del situado fiscal. Y la
evaluación la hace también el nivel nacional o el nivel municipal. No, a nosotros lo hace el Ministerio de Educación Nacional. A nivel nacional nos evalúan. Pero, Primero acreditación de calidad y después la verificación de las condiciones de calidad. que es en eso que están trabajando ahora Lady y Sandra, ¿verdad? No, ahorita estamos cerrando semestre. La acreditación es el año entrante. Ah, ya Y entiendo. entonces nos toca hacer todo el proceso de evaluación. Sí, Vienen y nos visitan para verificar si lo que estamos diciendo tiene, tiene el soporte en lo que puedan observar los evaluadores que vienen del Ministerio de Educación Nacional. perfecto. Me encantó el relato porque creo que queda, digamos, plasmado, ¿no? Ahora, así en nuestro video, que hay cosas que se pueden hacer a nivel nacional. Es una pelea que siempre damos, ¿no es cierto? O sea, hay que hacer las cosas para que, si son buenas ideas que generan buenas prácticas, que se multipliquen y no que queden como experiencias circunscriptas. Por eso también, haz de cuenta que te estoy haciendo una entrevista porque en realidad lo estoy. Después volvemos al tema central nuestro, ¿no? La pregunta es la siguiente: ¿cómo fue recibido en el Congreso Pedagógico donde estuvieron la semana pasada la experiencia de ustedes y qué otras experiencias hubo que les pareció interesante? ¿Piensan que hubo intercambio? Fíjate que te estoy preguntando por algo muy específico. ¿Hubo exposiciones distintas o hubo discusiones y tentativas de aprovechamiento del conocimiento producido en un lado por otro? Entonces son dos preguntas. Primero, ¿cómo se sintieron ustedes con la presentación? ¿Qué grado de reconocimiento, de retroalimentación o feedback tuvieron de la presentación misma? Y segundo, ¿qué grados de innovación ustedes lograron escuchar de otras experiencias? Es un poco larga, pero me parece que vale la pena, ¿no? Eso vale la pena. Nosotros logramos estar en una de las mesas No puedes donde se abrir tu exponían. cámara porque así va a aparecer solo el cuadrito negro. ¿Puedes abrir? Ay, yo la tengo abierta, no sé. No, no, no la tienes cerrada. Siempre aparece Noemí Peña y ahí está. Ya. Ah, ahora sí. Perfecto. Bueno, gira un poquitito tu pantalla así para abajo para que se te vea un poco más completa. Yo estoy Marianita, muy cerca. espera, ¿cómo es que este tiene la cámara arriba, este bendito? Me Ah, toca es como hacer así. no. Espera, me voy a alzarme. Ah, sí, puedes subir la Voy a cola. ver qué pongo. Un almohadón. Una almohadona ahí por ahí, Marianita. Ah, porque para que salga bien bonito todo lo que estamos hablando tan importante. Espera, Susana, bienvenida, estamos escuchando a la compañera estoy Noemí, en clase. Noemí de Neiva, y, y ahí estamos. Mejoró, ¿Subí un poquito? subió un poquito, sí. No, Más no te pongo para preocupes. subir. Sí, me daba mucha pena que estuviera tan solo cuadritos negros con el nombre, así que bueno, te agradezco. Hay que Y insistir esto con eso. que, mire, como es que estos son como esos, esos que son chinos. Sí. No, lo contrario, los chinos lo tienen abajo. Este yo no sé. Ah, la máquina no sé El cómo, computador lo el tiene mío la así. tiene arriba y entonces está siempre ahí. ¿Eh? Si yo quiero ir más abajo, puedo. Y como esto es pantalla, espera, espera. Pantalla fija. No es que No, no. estoy en clase, estoy en una clase virtual, no puedo atenderle. Sí, ahorita, por ahí a las 12:30. Profe, es que se me perdió un sapo y no está en mi salón y necesito encontrarlo porque ¿cómo se va a perder? Haga el favor y le dice quién la allá está Sandra. Están todos allá, pero profe, Pero no hace acá, ¿qué nada. hacemos? Y los Dígale eso. palitos se los ¿No? llevó, ¿sabe? Se Hágalo, los llevó. haga lo que tiene que hacer. A veces es difícil priorizar, ¿no?
Ya cerré el micrófono, qué pena con ustedes. Buenos días. Qué pena, Buenas tardes. Zulma, ¿cómo estás? Puedes poner la camarita, aunque sea para vernos la cara y después saludamos y ya nomás. Ahí está, Zulma, encantada de que haya llegado. Ahí vamos a hacer una fotico acá en el, ¿dónde? Lo hago en el doctorado y después lo pasamos. Sí, por lo menos para que mostremos cómo estamos aquí de doctorado, organización, doctorado. Bueno, ahí va, aunque sea esta la fotito para la posteridad, digamos así, y después más adelantito. Vamos a ver, listo, listo, ahí está. Eh, entonces, le hago un mini resumen a Zulma. Zulma, empezamos hace un ratito con la compañera Noemí y a hacer un repaso de lo que habían hecho, porque ellas faltaron a la reunión del jueves pasado, que fue general, porque estaban en un congreso pedagógico en Bogotá, y yo entonces te hago la síntesis, así Noemí me controla y ve si yo entendí todo. Era un congreso donde ellas presentaban la experiencia de la escuela de formación particular a la que están integradas las tres, o sea, Noemí, Lady, Julieta y Sandra, con quienes estuvimos la semana pasada. Muy bonita tu camisa, Zulma, me encantó. Yo también estoy clarito acá porque ya tiene ganas de ser verano, ¿vio? Y entonces estábamos viendo esto que ella está haciendo un trabajo que si bien se hace, digamos, en codependencia municipal y nacional, ¿no? Tiene evaluación nacional, por lo tanto, todo lo que se hace a ese nivel cuando se hace una evaluación corre el increíble riesgo de poder transformarse en una propuesta nacional, ¿cierto? Para eso se hacen. Así se diseñan las políticas públicas que cambian y que quieren tomarlo mejor. Y ella nos estaba contando que es su modelo, el modelo de la escuela normal, superior de Neiva, es hacer una ruptura con el currículum tradicional y focalizar más la formación de maestros para atender las necesidades reales de los alumnos, tanto de nivel preescolar como básico a primario. ¿Estoy bien hasta ahí? Hasta Noemí? ahí va bien, va Bueno, bien. ahora entonces tú cuenta, y yo le había hecho dos preguntas. La primera fue, ¿cómo fue recibido en el Congreso donde estuvieron la presentación de ellas y cómo vieron ellas si hubo alguna innovación, por ejemplo, de experiencias similares o experiencias distintas que podrían ser incorporadas? Porque para mí, en el doctorado, el valor de este trabajo colectivo es que podamos entretejer. Y entretejer no es solo escuchar el de uno, el de otro, el de otro, sino que es realmente entretejer. ¿Qué innovaciones tiene un programa que puede servir al otro? Y en ese sentido, remito acá a nuestras reuniones anteriores, las tongas pretenden eso, ¿está? Entretejer. Bien claro. Listo, te devuelvo la palabra, Noemí, para que sigas entonces y contestes a esas Bueno, preguntas. aquí ya está Sandra y Lady, que también participaron del Congreso Pedagógico Nacional. Quería aclararle que el Congreso Pedagógico Nacional lo convoca la Federación Colombiana de Educadores. Ah, ¿Sí? ok. Sí, Sí. es la Federación Colombiana de Educadores porque el, desde el 81, el mismo sindicato haciendo la reflexión que las luchas no deberían ser solo por reivindicaciones laborales, gremiales, sino por Ujú. reivindicaciones pedagógicas. Entonces creó el movimiento pedagógico. O sea, Muy desde el 2000, de 1983, Colombia irrumpe con el movimiento pedagógico y cuyas discusiones frente a lo que debe ser la educación para la construcción de un país, de un país
justo, soberano, libre, en paz, y formar al ciudadano y ciudadana, al niño, joven, o adulto o adulta, para el país que se requiere. Entonces, todas esas discusiones se recogieron en la revista Educación y Cultura, que a nivel global se conoce, que es de Colombia, donde participamos los maestros y las maestras en esas discusiones, y que dio origen a lo que tenemos de la Ley 115, que en los gobiernos que han antecedido a Petro ha sido una Ley 115 manoseada, volviendo a, al servicio de la educación de la doctrina neoliberal, que eso es lo más grave. Es decir, que lo económico lo que está determinando en última, de las doctrinas neoliberales, lo que está determinando el sentido de la educación y el para qué la educación en Colombia. Y entonces esas eran las discusiones y hemos vuelto a esas discusiones, pero nosotros digamos que continuamos porque bebimos en la formación de maestros y maestras de la normal, bebimos en el Huila las experiencias de educación popular, la Escuela Popular Claretiana, la Escuela de AIPE. Entonces nosotros hemos vivido muy de cerca ya experiencias de transformación para desobedecer esas políticas hegemónicas. Creo que es así. Muy Entonces, lo bien. que iba, les estaba contando, ya está aquí Sandra, que ella también participó, Hola Sandra, ¿cómo y estás? Lady también, Bien, mientras nos conectamos las allá. escuchamos entonces para ver La si pregunta que ah, ella nos hacía, la pregunta. Podemos a Sandra. A que Sandra en la exposición, pregunta que en la exposición que nosotros hicimos, como les estaba contando que hace 8 días estuvimos en el Congreso, entonces en la exposición que nosotros hicimos allá, encontramos otras experiencias que pudimos entrar en diálogo con lo que mostraban los otros y la otra maestra. Entonces vamos en eso para contarle que en la organización del Congreso habían varias mesas de trabajo y nosotros estuvimos en la mesa de formación de maestros y maestras, que fue donde expusimos la propuesta y en lo que tiene que ver con las prácticas pedagógicas de los maestros. Entonces, en esa mesa estuvimos participando con 70, 60 personas por mesa, sí, por sala. 70 por sala. ¿Cuántos Decir, participantes había? Solo para tener una idea. 100.000 personas. creo que había 1.200, entre todas había 1.200, pero había mesas de a 70, ¿Sí? había mesas de a 70 participantes, y los participantes que iban como ponentes, muy pocos como asistentes, eran más ponentes de experiencia. Nosotros logramos ir, como nosotros, nuestra propuesta es colectiva, no es un maestro solo que está haciendo su experiencia, esta es una experiencia de todo un equipo, y nosotros de los 7 decidimos que íbamos las 5 mujeres, porque los otros 2 son hombres. Al rector lo dejamos acá dirigiendo y nos fuimos las mujeres. Muy bien. No, yo les pasé el aviso, chicas, no crean. Cuando hubo que hablar por grupo, yo dije, bueno, el grupo de Neiva está todo en Bogotá en un congreso pedagógico, así que estuvieron excusadas ahí, estuvieron presentes, digamos, como Virgelina, que siempre está arropando algún lugar, ¿no? Ah, debe estar todavía en la conferencia. Hicieron falta porque Zulma se metió y se salió de una vez a Sí, explicarnos las tongas. sí, sí. Así fue, ¿no es cierto, Zulma? Entonces, esa parte. Sigue Sandra hablándole, contándole Siga. de lo de los impactos que tuvo la experiencia. Entonces, córrete un poquito. No, gira la cámara para que ella se que la veamos un poco mejor. Oh, gira un poquito la cámara para verla a Sandra. ¿Y esa cámara no está acá aquí? No, pues ya la sacamos, mire, ahí se está viendo. Está Pero perfecto, Sandra tiene está que mejor. pegarse más. Cuadro. Ah, pero mientras llegan, mire, ahora sí. Listo, ahora sí. Te Lady. escuchamos, Sandra. Hola, ahora sí, ahora foto, momento, Sí. foto. Vamos con foto. Están muy animadas hoy, mucha alegría. Sí, la verdad. Esperen que estoy Pero me aquí. gusta, mami. Vamos aquí.
saco el flash, vamos bien cerquita, pongo un poco abajo, con la Ya. sonrisa, cha, cha, cha. Me gusta. A ver cómo salió. Bien bonita, listo, perfecto. Después yo lo subo al Telegram, ahora está en el chat nuestro de la organización. Sí, entonces Sandra, ¿qué decías tú, no, alrededor de ese tema? ¿Cómo sienten que fue, cómo perciben personalmente? No hace falta que esté un informe por escrito, pero que fue recibida la propuesta de ustedes y cómo, y qué otras experiencias hubo que las ayudó a inspirar o por lo menos a seguir el diálogo, ¿no? Que insisto, por si no escuchó Lady, yo decía, el diálogo es empezar a hablar que cada uno tiene una cosa, el otro tiene otra, y el diálogo puede generar el entretejido, que es lo que creo que nos debemos hacer como estrategia pedagógica de construcción de nuevas prácticas, ¿no? De manera que sirve para cualquier pedagogía de cualquier cosa. No solo escuchar con respeto al otro, sino ver directamente. Y cuando ustedes hablan, no dejo no dejo de incluir, ustedes saben que yo tengo casi una neurosis obsesiva con ese tema de la transformación, ¿no? En realidad el tema es la justicia social, ¿no? No es que mi tema es cualquiera, es la justicia social, es por qué el sistema se armó de manera tal que nos resulta casi natural tener que defender a alguien para que sea un poco más igual, ¿no? Ese tema realmente me estrola la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque yo encontré hace 30 años la respuesta. Es porque creemos que el sistema financiero que existe es el único que existe. Y no es así. Les cuento algo. Ahora en la COP30, que termina mañana, la comida la hicieron las cooperativas del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, del MST de Brasil. ¿Por qué? Porque están entretejidos con la vida. No van a ir a hablar de su movimiento, van a ir a hacer cosas con el cuerpo. Están las compañeras, su gorrita con ese mapita de Brasil, ahí están haciendo la comida. Muy rica, por cierto, porque la comida del estado de Pará es totalmente distinta a la comida de las otras regiones, pero yo digo, eso para mí es un ejemplo concreto de entretejido, que es no ir a presentar lo suyo, es ir a comer lo del otro. Casi, ¿saben que hubo un movimiento en los años 30 en Brasil muy famoso llamado movimiento antropofágico, que quería decir eso, comer al otro, comer, deglutir, comer quiere decir, lo voy a llevar puesto y quiero tomar algo de ahí. Por eso para mí era tan importante hoy, y veo que la compañera no logró entrar, la compañera de Canarias, de Tenerife, contarles la diferencia que le hace a la gente a su vida, tener o no una actividad de finanzas rupturistas como las que ustedes están haciendo como pedagogía, es lo que hacen los bancos de tiempo y las monedas comunitarias, ¿no? Y mi obsesión es solo porque es una práctica muy sencilla, mucho más sencilla. Mañana, por ejemplo, en Buenos Aires, unas compañeras de Córdoba, afrodescendientes, miren, mezcla todo, mezcla el racismo, los preconceptos, afrodescendientes de Córdoba, que la gente ni sabía que existían afrodescendientes en Córdoba. Hay en todas partes. Además, estamos cuestionando a la misma, y Virgelina lo habló en la última sesión, por si ustedes no escucharon, no vieron el video. ¿Qué andan diciendo que es racismo ni racismo si el hombre nació en África? Y después todos los nombres son como los mapas, es dividir el territorio, pero nos olvidamos que los territorios no están divididos, los territorios están juntos. ¿Se entiende lo que quiero decir con eso? O sea, ¿cómo vamos a olvidar que la vida humana es muy joven en el planeta y de repente a algunos señores se les ocurre dividir la vida en especies, en géneros, etcétera? Y después otros hacen mapas y terminamos creyendo que los mapas son la realidad. Los mapas no son nada, son un invento para dividirnos, como el sistema financiero. El dinero es otro sistema que existe para dividirnos. Por eso, en esas prácticas, podría
no haber hablado eso ahora, pero como estoy corrida acá por los tiempos, digo, por eso incorporemos todos los instrumentos de disrupción que podamos cuando queremos hacer una pedagogía rupturista. Bueno, me callo porque la idea simplemente era decirle a Zulma por dónde habíamos estado antes que ella llegara, es que Sandra y Lady estaban en acción ahí preparando un reporte, creo, y yo estuve charlando Claro. con Noemí. Así que si me esperan un ratito, la dejamos hablar a Zulma, que estuvo, sí, ella en la reunión del jueves pasado y por ahí puede aportar desde ese lugar. Así ustedes tienen también un, un relato y una experiencia de alguien que estuvo la semana pasada, ¿no? Zulma. Sí, a mí realmente me gustó la exposición que hicieron las compañeras de Neiva. Ese resumen me pareció que yo, ¿por qué no lo dije todo? O sea, ahí estaba todo bien condensado, porque lo que se resaltó con Virgelina fue los orígenes, muy importante, los orígenes de las tongas y como que eso, resaltar de que era encontrarnos, entrelazarnos para transformar lo que ya está y lo que haya que necesidad de ser transformado, ¿no? Eso es lo que se destacó ese día, porque había mucha confusión y siempre relacionábamos las tongas como una expresión, un lenguaje, que puede que sí sea así, un lenguaje africano, ¿no? Afrodescendientes que se querían expresar en una forma específica para accionar, para desarrollar acciones, para transformar, para unirnos y como las mingas. Es decir, que nosotros hacíamos como una similitud de tongas con mingas y conjuntanzas, pero que a la larga las tongas tienen una expresión mucho más amplia, mucho más, con más sentido de humanidad, de transformación humana, de querer ser equitativos e igualitarios. Entonces eso fue lo que más se destacó y fue lo que pero realmente el diseño, digamos, de una exposición lo tienen las compañeras de Neiva. A mí me pareció que eso debió quedar, lástima que no haya quedado grabado, porque es una síntesis, una sistematización muy clara de lo que se comprende como tongas. ¿Ya? Ajá. Y eso, sí, eso fue lo que y si tratamos de hacer, yo traté de hacer y lo complementó Eloísa, cuando nos referimos a Tongas, el trabajo que habíamos desarrollado en este grupito con ustedes era muy, 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 muy bueno. Fue algo que se logró muy bien, como este grupo tenía muy claro lo que era el lenguaje de las Tongas. Así Ahí. es. Bueno, ahí entró Esther ahora y yo tengo que asumir que es porque cree que estamos entrando ahora, pero estamos casi hace una hora, un poco más, un poco menos porque empezamos más tarde, ¿no? Pero, pero le pido a Esther que ponga la cámara, saca una foto con Esther, ¿por qué? Porque Esther, bueno, es una compañera de bancos de tiempo de Tenerife. A ver, Esther, sí, se está peinando un poquito para la foto, ahí vamos con la foto. Pero me interesa en particular la foto con Esther. ¿Por qué? Porque hoy no, salió mal, salió con la cosa de foto quiero, no quiero video, porque si videos después es difícil. A la una, a las dos, a las tres. ¿Por qué? Porque Esther no es del grupo uno y 4, pero Esther es del grupo, creo que 2, ¿no? No importa, de otro grupo donde ella un poco es como la referente quizás europea de bancos de tiempo, que me parece que toca ese punto que habíamos dicho, ¿no es cierto? O sea, las que estamos acá en este momento reunidas, estamos todas hablando de cómo impacta en nuestras vidas la visión compartida con experiencias cuando estamos abiertas a cambiar nuestras prácticas.
No estamos aquí para hablar lo bueno y lo bello que hacemos y mostrarnos. No, estamos aquí para ir más allá. Y yo creo que esa expresión es muy importante, ¿no? Para mí es muy freiriana cuando Freire dice que nadie enseña si no aprende y nadie aprende si no enseña, o cualquier variante de estas cosas. Lo que está diciendo es eso. No hay patrimonio, no hay dueños del conocimiento, hay apertura a ir más allá. Y eso en el gremio docente en particular no es tan fácil. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos la reglita, el dedito, el saber y todo eso, y lo sabemos. Y yo me costó mucho empezar a aprender de mis estudiantes, principalmente porque como yo fui principalmente docente universitaria, en la universidad el modelo es que los que no saben están sentados allá, los que saben están sentados acá y tienen que hablar 2 horas. Entonces yo empecé a romper ese modelo con el modelo que me hizo dejar de ser bióloga, neurofisióloga, electroencefalografista, especialista en virus y pasar a ser politóloga gracias a un modelo pedagógico de ruptura que consistía simplemente en escuchar la opinión de cada uno, independiente del grado de escolaridad y de experiencia de vida que tuviera, alrededor de un tema, escuchar qué dicen todos. Eso se llama seminario. Después le puedo pasar a las de la pedagogía dura. Se llama seminario panto-isocrático, quiere decir gobierno de cada uno y de todos, ¿no? A lo largo. Sería como hacer que los roles o la división de poder. ¿Y por qué le hice a Noemí la pregunta sobre quién pagaba y quién evaluaba? Que era para saber cuál era el grado de poder que estaba permitiendo y limitando la experiencia de ellas. Y le cuento a Esther para que sepa que finalmente la iniciativa del Congreso de ellas es una iniciativa, yo diría, de ningún gobierno. Es una iniciativa de una especie de sindicato rupturista que se ocupa no solo de reivindicar mejores salarios, sino mejores prácticas educativas. Sí. Y eso no me parece un tema menor y creo que debe ir. Más todavía, yo no sé si ustedes tienen gran disponibilidad de transformar audios en textos, pero yo creo que varias de nuestras sesiones deberían ser transformadas en textos de provocación a nuestros compañeros de todo el doctorado, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos cosas muy fuertes acá, porque acá, te digo, Esther, yo hablo muy poquito, hoy hablé porque ellas dijeron, bueno, es en la educación que se hace tal y cual cosa para, en vez de formar niños y jóvenes para el mercado, formarlos para la vida, quiere decir para la política, para la transformación del mundo que queremos, yo dije, muy bien, no pero, muy bien, y agrego que uno de los esquemas más fuertes, aparte de la educación, ¿no? Que tenemos para condicionar la visión de mercado como la visión de construir mundo, obviamente es el dinero. Por lo tanto, no tiene sentido que desconozcamos y que no solo desconozcamos, además de desconocer, ¿no? Porque como dicen por acá, no doy puntadas en hilo en ese asunto, porque, bueno, porque hace 30 años que esa idea me comió la cabeza, no hace un año, ¿no? No hace 5 ni 10, hace 30 que yo comprendí que si no cambiaba mi forma de ver el papel del dinero y la posibilidad de hacer otros dineros, todo lo que yo hacía iba a ser comido por el dinero. Entonces, por ejemplo, el proyecto que se está haciendo en esa casa no es para que yo guarde más dinero para mis descendientes, al revés, es para que yo regale antes de morir todo el dinero que gané. Y los nietos que quieran aprender como lo hice, que vengan a vivir acá, aprender a cultivar hongos, a sembrar, a hacer sistemas de energía renovable que no contaminen el ambiente y a llegar al colmo de la basura cero. Ahora, eso tiene que ir, créanme, acompañados de monedas
comunitarias, porque solo en la práctica, en un ratito me estoy yendo acá a 25 kilómetros a hacer la feria porque no va a llover, dicen hasta la noche, entonces yo voy a llegar un poquito más tarde, pero voy a ir a llevar ¿qué? A llevar limones, huevos, canela. No son canelas que yo planté en mi casa, no son. Son compradas en un supermercado, pero orgánico, de la gente que está en la soberanía alimentaria, y los huevos son de gallinas felices de pequeños productores. Yo no voy a comprar barato, yo voy a comprar más caro, pero para poner en el circuito de quien quiere otro mundo. ¿Está? Quiere decir que no tiene sentido trabajar por una pedagogía rupturista y después ir a comprar barato al supermercado que manda la plata para Suiza. Bueno, se cayó nuestra Esther, va a subir. Yo creo que ahí está. Digamos, en todo caso, devuelvo la palabra a Neiva para que contesten las preguntas y después veo si ustedes no tienen algún nerd ahí en el equipo que pueda transformar textos, audios en textos, yo me comprometo a buscar. Pero me parece que hay algunos textos de nuestros audios. ¿Por qué? Porque cuando vemos el video nos gana la emoción, ¿no? Nos gana la emoción de ver, hablar, fulano, mengano y tal. Pero en realidad los animales racionales que somos necesitamos el texto para reproducir, para criticar, para preguntar. Así que vamos a tratar de hacer pequeños textos de algunas de nuestras reuniones, por lo menos. Les devuelvo la palabra a nuestras compañeras de acá. Después le contamos a Esther. Solo le termino con eso en honor a Esther. Esther me recibió en Tenerife cuando yo todavía, 2021, estaba viviendo en España. Yo volví de La Palma, donde soy parte de un movimiento que es una ecovilla llamada Ocho Vidas, con historia que no puedo contar ahora porque es larga. Y yo había ido allá a comprar una casita muy barata entre varios compañeros para tener una unidad autosustentable, todo, con todo, comida, gallinas, tal, o sea, un terrenito, 400, 500 metros cuadrados que iban a ser autosuficientes. Y lo que pasó ahí fue que el 21 de septiembre explotó el volcán que estaba cerca nuestro, el Cumbre Vieja, que quedó explotado 3 meses, hasta Navidad. Pero entonces yo dije, soy brasilera, ¿no? O sea, estoy entrecruzada por lo menos 3 religiones, la negra, la india y la católica. Entonces yo, me parece que eso es una señal para no hacer ese proyecto acá, porque ahora la isla va a entrar en el modo emergencia. Y así fue. Yo me fui el día 2 de la explosión del volcán. El volcán explotó y echó lava 3 meses, 90 días. Y cuando tomé el barco para ir a la isla de Esther, donde Esther me recibió todo gratis por bancos de tiempo, yo me acuerdo que todavía fuimos con mi compañero en un barco que hacía así por las explosiones, por los, digamos, los efectos sísmicos de volcán, ¿no? Entonces tengo gran cariño, tengo lava de Tenerife acá en objetos en mi casa y todo eso, y quiero dedicar esa parte de la sesión a Esther, porque ella fue una de las primeras, si no la primera experiencia de banco de tiempo que comprendió que no alcanzaba con intercambiar tiempo, que era importante intercambiar pan, regalos, comida, y así fue como me recibió en Tenerife, creo que se llama Santa Cruz de Tenerife, donde todo lo que yo consumí fue a cuenta de un crédito que todavía le sigo debiendo en horas de tiempo y en monedas sociales de cualquier lugar. Quiere decir que si ella viene acá, yo tengo anotado ahí que comí, dormí, me llevaron, me buscaron, me llevaron al aeropuerto, me buscaron en el puerto, todo eso, ¿no? Entonces Esther es parte de ese discurso que estamos haciendo ahora. Bueno, hacemos una otra vuelta de tuerca para que las compañeras de Neiva completen lo que quieran completar con el tema de su congreso.
más todo lo que escuchamos acá, ¿no? Que la pedagogía espiral es eso, ¿no? No es hablar lo que yo traje, sino lo que yo traje, más lo que me provocó toda esa reflexiones de las 5, las 6. ¿Sí? Solo que no te estamos escuchando, Noemí. No, que nos encontramos con experiencias donde compartidas, por ejemplo, como la recuperación de la memoria de lo que han sido las afectaciones por el conflicto armado de colegas maestros y maestras que suscita aportes en el sentido de que si hemos vivido en contextos de guerra, son muchas las narrativas que tendríamos que impulsar para ayudar, para ayudarnos a Mm. sanar. Esa es una parte. Y en la mesa donde estuvimos en formación de maestros, nos conectamos también cómo los maestros y maestras están conectando a los niños con la realidad, con las experiencias reales en los recorridos de los territorios, en la vida misma de ellos, sacándolos y sustrayéndolos un tanto de la pantalla. Parece que esas eran experiencias que están y se ponían en diálogo. Por eso llamaba tanto la atención cómo trabajando las historias de vida, cómo trabajando las historias de vida pudo mostrar Lady Sandra y Aminta, pudo mostrar cómo se Pero iban espera, déjalo ahí que quiero sacar una fotito, porque después es más difícil sacarla de la pantalla, ¿sabe? Aquí. Listo. Entonces, cómo se iba en lugar de hacer el escrito como siempre, escribir Ujú. el texto en el computador. Entonces acá lo estábamos escribiendo a mano y lo estaban representando también en bordado, en tejido, y cómo llamaba la atención otros que niños o jóvenes sordos contando la historia a partir del bordado. Espera, una más. Siganza. Wow. Ah, esa que Esa es está la historia eso de la miren. Entonces, es importante el trabajo desde la formación de maestros y maestras alternativos, el partir de su propia historia, la historia de vida. Y entonces, cómo esa historia que se recoge a partir de las narrativas de los abuelos, abuelas, los tíos, tías, las personas que han acompañado las diversas infancias, porque no es solo la infancia rural, la infancia citadina, la infancia campesina, la infancia afro. Entonces, cómo desde esas, nosotros tenemos un referente, digamos, de acá del Huila, William Fernando Torres, él le llamaba esas historias vivas que Ujú. deconstruyen la historia oficial. Entonces, mirar cómo esas voces desde el territorio van tejiendo y van generando transformaciones, tejiendo desde ese sentido más humano, desde el acto de escribirse, narrarse, escucharse y encontrar que hay vidas que comparten similitudes. Entonces, este encuentro pedagógico nosotros lo miramos también como un espacio de juntanza porque en esos grupos uno siempre encuentra, nosotros encontramos como esas, digamos, otras personas desde los territorios, Parentesco. estos parentescos intelectuales que llama Freire, como hay esas búsquedas similares y lo hemos encontrado tanto a nivel nacional como fuera del país, porque en el Congreso había una representante de Canadá, ¿no? Noemí? De Ujú. Canadá, y como ellos hacen un reconocimiento a las víctimas del conflicto, incluso narraban la historia de un espacio donde hubo niños y niñas que fueron víctimas precisamente, y ellos tienen una simbología que rinde homenaje a esas víctimas. Entonces son procesos de lucha que nos damos cuenta que son globales Ujú. y que pronto diríamos que la tarea es como desde las tongas de vida, esas tongas vivas, de podernos articular precisamente en esas búsquedas por la transformación, porque ahora el llamado es global, como hablamos, ya no se está hablando de los elegidos, sino de la humanidad como sujeto político, como lo dice el presidente de Colombia, en defensa de la vida y de esas infancias.
Y cantamos, ¿no, Lady? Cantamos y cantamos. Cantémosle a Luisa. Canten, canten, Cantamos, canten. Canten porque cantamos. si cantan un poquito Tenemos nos aquí el agarran, video. ¿no? Démosle. Sí. 1, 2, 3. Normal superior de Neiva, normal superior de Neiva, con cariño le saluda, con cariño le saluda. Guardiana del río Las Ceibas, guardiana del río Las Ceibas, en la escuela de la vida, en la escuela de la vida. Ole, ole, lo, laila, es la escuela de la vida. Ole, lole, le, lole, lole, lo, laila, le, lole, lole, lo, laila. Ay, es la escuela de la vida. 1, 2. Bello. Caminamos territorios, construimos la memoria. Desde las voces de actores, desde las voces de actores, tejedores de la historia, tejedores de la historia. Ole, ole, lo, laila, tejedores de la historia. Ole, lo, le, lo, laila, le, lo, laila. Ay, tejedores de la historia. Y así, y así, y así es que me gusta a mí, que la escuela se empodere para un mejor vivir. Y así, y así, y así es que me gusta a mí, que la escuela se empodere para un mejor vivir. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, Y lo maravilloso. cantamos en un auditorio, el salón, era en el Salón Rojo del Hotel de Guindama, con más de 1.200 personas. Pero ya ahí sí con lo Y ahí sí con instrumentos, porque esta es la tonada del rajaleña huilense. De Ah, Huila ok. estamos. Sí, yo iba a preguntar eso, ¿de dónde era? Es de ahí, de Huila, entonces. Y se acompaña con instrumentos que son autóctonos como la marrana. ¿Qué es? ¿Qué es? La, ¿Qué es? la marrana, el chucho, es el chucho, muestra el chucho. Mira el chucho. La marrana, Ya la llevaron. el chucho. Aquí tenemos nomás el chucho. La marrana estaba ahí. Ya la llevaron. La marrana, el cien pies. ¿Y la marrana qué es? ¿Es percusión? Esta es infusión. Discusión. El tambor, la marrana, 100 pies y el chucho. Y el tambor se lo La heredamos. esterilla, que es La esterilla. Sí, y el tambor se lo heredamos a todas las comunidades afro que llegaron aquí a las grandes haciendas donde fueron esclavizados, aquí en el territorio huilense. De esa historia data el tambor acá en el Huila. Que le quiero mostrar, digamos, de mi parte, o sea, como cuando eso se plasma acá, qué es lo que vemos, ¿no? Como movimientos similares. Espere que no logro ni eso, pero quería mostrarles en las fotos las monedas que yo le contaba hace un ratito que estamos por hacer mañana, 21, un encuentro en Buenos Aires donde vienen compañeras afrodescendientes de Córdoba a juntarse con compañeros afrodescendientes de Buenos Aires, que la gente desconoce que existe. Realmente es muy interesante eso, porque uno dice, pero si no hay negros en Argentina, no, no me digan, sí que hay, y además no solo hay negros, y hay mulatos, y hay además la otra combinación que en Brasil se llama cafuso, que es el mestizo de indio y negro. Y también debe haber el, el triple mezcolanza, que es mulato, que es blanco, negro con indio. Sí, seguro que hay. Porque, como dijo Virgelina, hay gente, hay humanos. Y todas las clasificaciones posteriores fueron para separarnos, ¿no? Entonces yo digo, hay muchos movimientos en el mundo, inclusive que están hablando de, por ejemplo, que en 2 generaciones no habrá más alemanes.
y serán todos los políticos. Bueno, ¿y qué pasa en Estados Unidos con los latinos? La gente se olvida. Es una miopía y una locura de pensar que la gente se puede dividir y separar por el color de la piel, ¿no? Por eso cuando algún loco asume el poder, empieza a decir pavadas que desconoce que él mismo es inmigrante, ¿no es cierto? Locales son los navajos, son los sioux, son los aborígenes, que además no son aborígenes, son los originarios de ese lugar. Entonces yo digo, me parece que es súper importante tener idea de que el lenguaje y la apropiación del lenguaje es muy importante darnos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque si desde el lenguaje nos apropiaron, nos comieron la cabeza, desde el lenguaje la tenemos que destruir, desarrollar, destorcer, ¿sí? Yo creo que Fidel Castro hace muchísimos años una vez dijo, tengan paciencia porque, digamos, la historia se torció en los últimos 300 años. Ahora, no la podemos destorcer en una semana. Y yo creo que todo lo que estamos haciendo acá en el doctorado tiene un poquito este sentido, ¿no? Esperen que tengo que hacer una llamada para ver si me van a esperar o no al lugar donde tengo que ir a llevar huevos y canela, pero sigan hablando ustedes, por favor. Acaba de entrar Kairi. Hola, no me había dado cuenta que era reunión del grupo, Eloísa. Entonces me retiro porque yo estoy en el 5. Tiene cerrado el micrófono, Luisa. Eloísa tiene el micrófono cerrado. Claro, porque yo iba a hacer la llamada a ver si la gente de mi feria me está esperando o no. Sigan hablando. Zulma, que hace rato que no hablas, puedes hablar de lo que quieras, de conclusiones, y yo hablo acá, pero voy a Yo estar... estoy, yo estoy, yo estoy lela con las compañeras de Neiva. Yo como que me voy a ir para el Huila. De aquí cuando quiera, Zulma. Véngase para acá. Queríamos preguntarle cómo le fue a Zulma en el encuentro en la CELAC. Acordamos que dijo que participaban desde el arte. Sí, mira que yo solamente tuve oportunidad de ir al lanzamiento del libro de economía, se llama Economía Popular, el libro que lo lanza un pastor anglicano, reformistas, de una universidad que se llama Universidad Reformada. Y pues interesante la temática, y no me quedé con el libro, toca conseguirlo por internet, porque llevaron muy poquitos ese día y no tenía para el costo, porque costaba como 65,000 pesos, ahí algo. Pero muy bueno el libro, mucha recopilación de experiencias, cómo se fue avanzando, cómo se comenzó lo de la economía popular aquí en Colombia, cómo hay las conexiones con otras partes del mundo, sobre todo con la chilena, con Manfred Neff, y muy interesante esa conexión que hacen para desarrollar la economía solidaria y popular. Poco hablan de economía transformadora, oye, sí, como algo que nosotros en el doctorado lo hacemos muy bien, y que eso sería la sistematización que tendríamos que hacer, como nosotros hablamos de la economía del cambio, de la economía transformadora, de la economía que va más allá del presente, ¿ya? Es una economía que se visualiza para un después desconocido, muy creativo, ¿no? Como de mucha improvisación, de mucho aprendizaje de experiencias, porque no se ha experimentado. Se tienen experiencias, pero no hay una sistematización ni como un englobe de todo lo que puede ser. Ese fue el espacio que más me gustó de la CELAC. No tuve oportunidades, también fui el del perdón de la UP, que fue lindo, fue en la playa, y pues sí, muy emotivo ese momento de cuando el presidente le pide perdón a todas esas víctimas de la UP. Y fue muy bueno porque se hizo en bibliotecas, en barrios populares, se hizo en canchas hubo una CELAP popular, una otra CELAP,
y participaron muchos pueblos de toda América Latina, vinieron organizaciones de campesinos, de sindicatos, de mujeres, y hubo mucha conexión. Yo creo que también sería bueno estar atento para conocer las experiencias, las conclusiones, cómo quedó, no tanto la CELAC como organización, sino como lo que se logró en la unión de los pueblos, una integración de los pueblos muy, muy, muy buena. Y Santa Marta pues recibió ese, ese gran evento, ese gran encuentro. Esa sí fue una tonga grande, fue una tonga bien grande. Y aquí en el Caribe ustedes saben que manejamos las cosas como con mucha alegría, sí, improvisando, como que nos tocó hacer esto, pero no lo planeamos. Y así las cosas resultan como más honestas, digo yo, como más sinceras. Es decir, damos lo que tenemos y no nos esforzamos por tener más, por dar más. Queremos dar más, pero hasta ahí llegó la cosa. Interesante, muy bien. Quiero hacerle Ahí, una propuesta rupturista. Tengo que salir volando para no ir muy rápido, que no me gusta porque las compañeras me están esperando allá en la feria, ¿no? Porque tengo que explicar cosas de la plataforma nueva, etcétera. Ya le pasé el hosting a las compañeras de Neiva, de manera que sigan conversando principalmente lo que quieran, pero sin dejar de elaborar como una propuesta que tenga que ver con, primero, cómo el doctorado ustedes les gustaría que influya en sus proyectos de trabajo de doctorado, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, ¿sí? Y yo confío en que cuando ustedes terminan, aprietan el botoncito que dice terminan y se para de grabar porque salen todas, ¿está bien? Y yo después las subo, pero si yo no voy ahora ya, no llego y las compañeras están esperando, me daría mucha pena que no llegar, porque en realidad nuestras reuniones para no chocar con las de ellas tendrían que ser media hora más temprano, ¿sí? ¿Les parece bien? Ya lo pasé igual, así que les mando un beso y les dejo así, miren, les dejo con esta y nos vemos la semana que viene en la reunión general y después en la otra acá. muchas gracias, Muchas Eloísa. gracias. ¿Y ahora qué sigue, Zulma? Bueno, como yo les digo, hay mucho que aprender de ustedes y sí me gustaría que hicieran una sistematización, que quedara algo, un texto, como dice Eloísa, de todas estas experiencias que ustedes han tenido y tienen una capacidad de sistematización y de organización. Por ejemplo, aquí en el Caribe son muy desorganizadas para plantear las ideas, los argumentos, y ustedes nos podrían ayudar mucho en eso. Por ejemplo, yo tengo muy cerca a compañeras maestras de la Federación de Educadores y yo no sé si habrán participado de Santa Marta porque no ha habido comentarios acá de, de ese gran, fue como que fue un congreso. Sí, el Entonces sí, Congreso Pedagógico, tercer Congreso Pedagógico el Congreso, a Nacional. pesar de que aquí se desarrolló ese movimiento pedagógico con la marcha esa grande que se hizo, salió de Santa Marta, pero yo no sé si es que yo estoy por fuera pero me gustaría si ustedes conocieron alguna ponencia o alguna presentación de acá de Santa Marta, del Caribe. Hago parte de la red de mujeres del Caribe, donde hay muchas profesoras. Se habla del movimiento pedagógico también ahí en ese espacio, pero no de este tercer congreso no tengo conocimiento. Entonces, si ustedes podían como sistematizar y que sirva como una fuente de, ¿cómo se dice?, de argumentos, de algo que nos sirva para poder continuar con todo ese trabajo que ustedes desarrollaron ahí y ligarlo con las esperanzas y las expectativas que tenemos nosotros aquí en el doctorado. Ujú.
En la mesa donde estuvimos, como era de experiencias de formación de maestros, ahí no hubo de Santa Marta, no. No, 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 tal vez en otra de las mesas, pero no tuvimos la oportunidad de conocer. Que otra mesa era sobre la historia, ¿no? Otra. Sí, habían 7 mesas 7. temáticas. Tan interesante porque les digo que aquí nació un movimiento pedagógico a partir de la Gran Marcha del Hambre ¿en qué año fue eso? En el 68, 67 por ahí, o en el 72. Y entonces esa historia, por ejemplo, sería bueno recogerla porque ahí se plantearon reivindicaciones por fuera de, como lo plantean ustedes ahora, por fuera de las reivindicaciones laborales, sindicales, se planteaba un nuevo estilo de educación, una nueva mirada de ver la educación en Colombia. Así que era importante que se participara desde Santa Marta. Pero bueno, ahí voy a seguir averiguando y que se conjugue. Y de verdad, ahorita cuando hablamos de las tongas, ¿ustedes cómo relacionan ese movimiento pedagógico con la gran tonga económica, productiva, étnica? Étnica, porque ustedes también alcanzaron a hablar ahí de los asentamientos negros, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra esa relación dentro de lo productivo? Es decir, ¿cómo logramos nosotros relacionar las diferentes tongas en una tonga, digamos, integral? ¿Cómo logramos nosotros integrar todas esas expresiones de las tongas en una? Sería bueno ese trabajo hacerlo también aquí en este doctorado, que trabajamos tanto las tongas. Ujú. Yo creo que a nuestro trabajo, desde la formación de maestros, yo veo que en nuestra tonga, porque dice la influencia en lo individual y también en lo colectivo. Entonces, la influencia, uno, yo creo que sí nos toca eh, leer más esas prácticas económicas que nos pueden estar generando empresas con los niños, los jóvenes, la familia. Ese sería uno de los aportes que una de las influencias porque nos tiene tocado, porque esa parte que es neuronal, digamos neuronal, central, en lo de la vida que tiene que ver con las economías, y hay unas economías que no son reconocidas porque no generan la moneda hegemónica. Y cómo pudiéramos nosotros, sí, a mí sí, sí, qué bonito. Eso ahí es donde, como no hemos entendido, yo no sé, Zulma, usted, qué comprensión tiene para unas monedas comunitarias. Eso de las monedas comunitarias, pero eso requiere también hacer rupturas de los egocentrismos, de los egos, los individualismos, el atajo, lo más fácil para mí, lo de la generosidad, no, eso es un trabajo duro para que realmente hayan transformaciones, digo yo, Lady. Yo creo que yo, por ejemplo, me asusta porque yo también tengo hijos y ahorita hablando en el Congreso precisamente de cómo el capitalismo, digamos, se arraiga a los procesos de pensamiento desde las infancias. Hablábamos con Noemí, por ejemplo, en los juegos, en los cantos, y abre uno, por ejemplo, plataformas. Ahorita, digamos que hay unos procesos acelerados de retomarse en nuestros tiempos, nuestras vidas, lo digital. O sea, cómo reconfigurar, resignificar el acceso, por ejemplo, que hace una niña en la infancia a cualquier cosa que, o sea, es como una puerta abierta que hay, ¿cierto? Por ejemplo, en YouTube, por ejemplo, y digamos los niños acceden a una cantidad de violencias, ¿sí? A una cantidad de situaciones que uno dice, ¿cómo hacernos para que dentro del doctorado y dentro de todo este equipo, digamos, que tenemos internacional, podamos empezar a fortalecer, digamos, así como nosotros utilizamos, por decir algo, esta plataforma para conversar, para emanciparnos, o sea, cómo empezar también a promover
plataformas digitales en las que denunciemos y en las que los niños también puedan acceder de manera gratuita, de manera, o sea, lo que hablábamos del espectro, ¿cuál es la denuncia que hacemos frente a a lo que está en el espectro digital? Mire, un niño entra y es tan fácil entrar a cantos y a cosas que nada que ver, que lo único que hacen es violentarlo, robarle su espíritu creador, su espíritu de soñar. O sea, un niño y una niña ahorita, uno va y les pregunta qué quieren ser y hay niños que dicen, por ejemplo, dentro de las proyecciones de futuro, dentro de los ideales de futuro, y dicen, yo quiero ser youtuber, yo quiero ser fulano de tal. Y no sé, no, como que no está al alcance de los niños, por ejemplo, todo el tema de trabajo con las plantas, de todo el poder que tiene la tierra. Los niños no se están enterando de los conflictos, por ejemplo, de la crisis ambiental que estamos viviendo, cuando eso es una cuestión que sí que tendrían los niños que saber, y que aunque en la escuela se esté haciendo trabajo. Todavía ve uno incluso en la escuela aquí que estamos haciendo defensa del territorio y todavía se ve que es más importante Jingle Bell y llegó la Navidad y Papá Noel, todavía estamos en esa lógica, ¿sí? Como el doctorado precisamente nos sigue empoderando para poder llegar a unas instancias, no solamente, digamos, en Nos toca territorio, destorcer. descolonizar lo digital. Por ejemplo, en el Congreso hablaban de decolonizar el paladar, de la decolonización del paladar, porque a veces nos cuesta también sacarnos de las dietas todos estos productos que nos encancerígenan los sistemas, ¿no? Nos encancerigenan, ¿será que está bien dicho? Pero sí, claro, nos cuesta. Y uno dice, ay, es que me gusta. Uno escucha gente que dice, me gusta la Coca-Cola, no, pero es que me gusta. O sea, ¿cómo hacer para empezar a sacar? Porque duele. Yo creo que decolonizar muchos aspectos de la vida duelen. Y cómo enfrentar estos dolores de manera alternativa, como lo propone. Tienes el micrófono apagado, Zulma. Me encanta saludarte, verte ahí, vea. Qué bueno. Mira que estamos llegando a una cuestión tan interesante que es eso de la moneda. ¿Cómo logramos? Y yo ahorita estaba pensando que nosotros aquí en Taganga concretamente nos ideamos una moneda que es el patacón de guineo. Y como nos quedaba muy complicado, pasamos a las moneditas. Que las moneditas es el guineo que se hace Ajá. unas rodaditas pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas. Y después me puse a pensar que así comenzó la moneda en México con los frijoles y el maíz. ¿Ya? Entonces, qué interesante. Y fíjate que ellos, la base de la comida de ellos es el maíz y es el frijol. Y esa era su moneda. Qué rico ese era como un trueque, ¿no? Más bien como un trueque, pero se convertía en la moneda y al mismo tiempo es el alimento primordial de la zona. Nosotros tendríamos que lograr también eso así. Interesante, ¿no? Y las moneditas de guineo, ¿cómo hacían? ¿Cómo funcionaban? Es el guineo y se hacen unas rodaditas delgaditas, delgaditas, delgaditas y se fritan. Quedan tostaditas. ¿Qué hacemos de plátano? Pero entonces, para el trueque, ¿cómo funcionaba? Son moneditas, son redonditas y tostaditas. ¿Y las cambiaban por otras cosas o cómo? La gente feliz comiendo moneditas. Eso es como una picada, como venden los pataconcitos en bolsas. Era para el negocio de que yo le doy 10 moneditas de esto y usted me da un plato de arroz, ¿no? Ajá, sí, entre comidas o con objetos. Esos instrumentos musicales que se hacen tan ahorita. Aquí, la chica que se presentó en el evento de la UP lo hizo con un violín que hicieron, yo no sé si fue en el Tolima, que hicieron un violín con guadua y las cuerdas eran vegetales. Ah, Y mira tú todo lo que nosotros hemos avanzado y no desconocemos o no le damos el valor que realmente tiene. Y esa chica tocaba ese violín con una maestría grande. Y después me dijeron, no, míralo bien, que es de Guadua. Yo decía, ¿cómo? Y divino, ¿no? Entonces nosotros nos falta mucho por aprender, por experimentar tanta cosa que hay, ¿verdad?
Mira que todos esos instrumentos son tan sencillos y uno no los tiene. Un tambor es una cosa sencilla de hacer, una flauta, la flauta de millo aquí, que es una varita de, de la mata de millo, que es un tubito. Y tú vas a muchas casas donde no hay flauta. A los niños se les enseña con las flautas que compramos de China, de esas plásticas. Sí, así es. Así es. Entonces, fíjate todo lo que nos falta a nosotros por experimentar y por hacer. Y fortalecer los cantos con esos instrumentos. Sí, sí. Mira eso. Uy, no, pero lindo. Lindo lo que estamos experimentando en este espacio, ¿verdad? Ya nos quedan, ¿cuántos minutos? A mí me preocupa esa propuesta concreta que como equipo pues se requiere pues que acordemos. Llamo. ¿Cómo el doctorado influye en el nivel personal y colectivo? Pero desde la elaboración de la propuesta, porque incluso en el encuentro que ingresamos, en un encuentro colectivo nos dividieron en grupos que a socializar y luego al grupo en general, donde íbamos a compartir la propuesta y nosotros quedamos pendientes ese día. Eso que hizo el Loíza de comprar un terreno, yo creo que eso sería como comenzar, ¿no? Un terreno colectivo y ahí vamos anexándonos todas esas experiencias. Hacer una maloca, una persona que viva y encontrarnos en esos espacios, hacer cosas y cosas y cosas. Sería como un buen comienzo, ¿no? Yo creo que alcanzaremos a hacer la maqueta. Ah, bueno. Ahí entonces tendríamos que sacrificarnos para poder comprar el terreno o para arrendarlo. Entre todos. No, y dentro de la, por ejemplo, ayer tuvimos el foro acá en la normal, el foro pedagógico Escuela de Vida, y hubo una frase que me encantó tanto que dijeron que defender el territorio es asumirnos como territorio. O sea, como este cuerpo que tenemos ya, que no tenemos que conseguirlo, sino que ya está, es capaz, que eje de capaz, aunque eje de capaz, no, 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 pero como ese cuerpo es, es, es arte, ¿sí? Que puede con sus manos, imagínense esos bordados. O sea, hay tantas cosas que se pueden, digamos, que construye música, que construye teatro, que construye comidas, ¿sí? Porque aquí tenemos también en nuestra huerta la posibilidad a veces de preparar alimentos y cómo también, digamos, la posibilidad de ayer hacíamos con las estudiantes, o sea, no se mostró una falda completa porque era que ellas la hicieran, por eso la falda lo que se mostró fue esta parte, porque decía, profe, no podemos, ¿cómo hacemos? Teníamos que juntar, o sea, ya estamos, digamos, avanzando en los términos de la modistería también, o sea, costura, cómo este cuerpo, los diferentes cuerpos cuando se unen, hacen, o sea, hacen una cantidad de terreno productivo. O sea, la concepción de que somos territorio, o sea, este territorio ya lo tenemos, ¿sí? ¿Cómo no capitalizar eso? Porque de eso es que nos han metido, pero sí encontrar maneras alternativas porque uno ve chicos y chicas que digamos pues no han logrado, no hemos logrado todavía como incidir, por ejemplo, hoy decían, por ejemplo, no abrieron la cafetería, profe, y yo con esta hambre. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo incidir en esas decisiones, ¿sí? De poder, de decir, yo hoy me traigo mi lonchera que la preparé y mire como la profe Sandra hoy que trajo pollo con preparado, Aguacate y ¿sí? tomate. Porque no hemos logrado incidir todavía no estamos en ese proceso de formación, de incidir en esas, o sea, uno de entender que este terreno ya lo tenemos, cómo abonarlo, ¿sí? Cómo sembrarlo, abonarlo, regarlo, recoger la cosecha. Yo creo que Nutrirlo. de nuestros cuerpos no hemos sacado las cosechas que estarían para compartir, ¿cierto? Bonita esa metáfora. Y hay en lo que expone Lady, hace referencia a ya una influencia individual
y ya y colectiva también del doctorado en lo que tiene que ver con el dejar de ser consumidores, sino volvernos productores desde las potencialidades que cada uno y cada una tiene. Prosumidores, como ser prosumidores. ¿Ve? Entonces, ser prosumidores. Entonces, en ese sentido, como la ropa, cómo aprendemos de eso, es una influencia desde la que nos enseñaron a volver a la aguja, que aprendimos ahí con Virgelina y seguimos haciendo el tejido. Entonces, como por ejemplo, Lady está haciendo sus propias faldas, sus propios vestidos, y cómo ya comienza a contagiar en esa tarea el trabajo de las estudiantes. Y los estudiantes, hombres y mujeres, bordando también y Esta yo me la hice. tejiendo y pintando. Esta Mira, falda, miren, Mira, esa falda yo me la hice, por ejemplo. No, no se ve. vársela que una No se ve. Y se combina con una cosa, digamos, no, y estoy manejando la economía circular también, ¿cómo es que se llama? La ropa circular. ¿Cómo es? ¿Y la tela ya está así o tú la pintaste? No, ya es así. Pero Ah, ya. la falda sí, Confecciona. Digamos que consigo la tela y yo misma construyo Ah, las medidas sobre mi cuerpo y las... poca Y costura, ¿no? heredé la máquina de coser de mi mamá. le Qué paró bueno. la hora hacia la máquina. Eso es una influencia del El doctorado. doctorado, eso ya es de Imagina la máquina que ya arrumada. Bueno, anoten, porque ya tenemos varios puntos. Así que eso es lo que hay que escribir. Es Oye, y aquí pensando en lo de los niños y los jóvenes, ahí pasa una cosa que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, yo decía, ¿por qué no invitan a los personeros? Entonces dice, los personeros están en 11º y ya van a salir. Ya ellos después que salen dejan de ser personeros y muchos no recuperan esa actividad que tenían como defensor de derechos tanto de la colectividad de la comunidad educativa donde estaban como de las comunidades donde está la comunidad educativa. Entonces, ¿y qué hacemos? Y otro fue que las organizaciones comenzaron jóvenes, pero ya la mayoría son mayores, son adultos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que se mantengan activos? Comenzar desde los niños para que cuando ese es más largo, ¿no? Es más largo el proceso que cuando uno comienza con jóvenes de 16 o de 15, 16, 17, 18 años que ya ya dejan de estar en una actividad muchas veces salen del territorio, se van del territorio, o las organizaciones se mantienen un tiempecito, cuando vienen a ver ya todos son mayores, adultas, ¿ya? Entonces, por eso es bueno comenzar desde la infancia, desde los niños, desde las niñas, y las organizaciones juveniles que den todo lo que tengan que dar en ese corto tiempo que tienen, de 17 a 26 años, no creo que es la edad de adolescencia, que cómo la tienen registrada como ciudadanos jóvenes en nuestra Constitución, hasta los que, ¿no saben? Sí, es importante esa formación desde casa, diríamos, porque ese trabajo que se hace acá desde digamos, en la gestación, el acompañamiento dentro de las mismas políticas de gobierno que ha habido, no solamente desde la nutrición, sino también desde esa formación, porque desde allí se está gestando cómo se nutre, qué se le dice, y por ejemplo, cómo lograr también que esos saberes que hay en la familia, que hay en la comunidad, pervivan en las infancias, porque ahí es allí donde se apropia y se mantiene vivo. De lo contrario, pues si se lo dejamos todo a disposición del sistema y que el sistema llega hasta el lugar más recóndito a través de una pantalla. Entonces, ¿cómo lograr también preservar estos saberes que son la mayor reliquia y la mayor riqueza que tiene el territorio? Y por lo menos esto, Zulma hablaba algo importante sobre cómo sistematizar las experiencias para la economía transformadora, cuando hablabas de la participación en el encuentro de la CELAC y el lanzamiento de ese libro, y cómo al ver ese libro, el por qué no están estas experiencias que se tejen desde el territorio, por qué no están en un documento para compartir, para que otros puedan leerlo también, porque Dice, si se pierde digamos, esa tradición oral,
se pierde la memoria en la oralidad de las infancias y de los jóvenes, las jóvenes en estos momentos. Como Sí, dice, sí. ya los líderes y las lideresas ya son mayores, los que antes como que tomaban esa vocería, y entonces, ¿dónde queda la postura de estas nuevas generaciones? Como decía Noemí en una ocasión, caemos no de generación en generación, sino de generación en generación, porque va perdiendo la memoria. Sí, 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 sí. Y Bueno, en buen ese tema. tema de sistematizar me dejó pensando en ese punto, cómo lograr apoyar desde así sea el maestro o la maestra como mediador de la cultura en los territorios, cómo aportar desde el saber que ha construido en la academia, aportar a la comunidad en ese proceso de sistematizar esas voces que hay en los territorios. Perfecto, sí, señor, así es. Y fíjense que Virginia decía que les costaba a ellos, o no tenían todo lo que han investigado y han experimentado en las tongas. Ella no los tenía escrito, ella no tenía nada escrito, y que ese es un trabajo que está pendiente. Imagínate ahora nosotros que estamos ampliando, que queremos es que, que se trabaje todo lo que hemos desarrollado acá y solamente lo hemos expresado verbalmente. Algunas imágenes que han salido como las que ustedes mostraron ahora y las que mostramos en la pasada clase, que mostró Eloísa cuando los estudiantes le hicieron unas cartas, como unas cartas de juegos, de un juego, ¿no? Es decir, a partir de cartas de juego se fueron dando expresiones, que eso también nos tocaría. Fíjate que nosotros hacíamos ese juego hágase millonario, lo hablamos acá, pero no. ¿Cómo era que sí, ese juego Hágase que rico, mira. hágase rico? A Y ver, ese qué juego rico. Ser que millonario. comprábamos, que era Miami, eran las torres no sé qué, y después lo hicimos, pero con elementos de Colombia, es decir, la plaza de Cartagena, la plaza, es decir, que hacer juegos también con todo ese conocimiento, hacer, ¿te acuerdan ese juego? ¿Cómo era que se llamaba? Ay, se me olvidó, Monopolio, el Monopolio. El Monopolio. Alguien intentó hacer uno colombiano, yo no sé si se logró porque no, pero era como para romper con ese monopolio que venía con la Wall Street, con la calle Quinta, la avenida Quinta de Nueva York, ¿ya? Entonces era hacerlo como con elementos de acá, urbanos de Colombia, y nosotros podríamos también tratar de hacer un juego con todo esto que hemos aprendido de las tongas, ¿no? ¿Mm? Sí, sería una revolución eso. Sí, hacer eso. Sistematizarlo, sí. Y Sí, aún y los, aquí y hacemos, los billetes. Y los billetes que se usan en el monopolio los cambiaríamos, haríamos nuestras monedas, creo ¿verdad? que yo creo que esa del ejemplo de las moneditas de plátano, yo creo que podríamos empezar también a pensar dentro de por ejemplo, de las semillas de árboles nativos, de flora nativa, podríamos estar pensando, digamos, en la construcción simbólica o sea, un elemento de trueque que nos ayude a ponerle, digamos, una organización económica, una organización, sí, Y el como banco de semillas. de eso, a partir de semillas. O sea, Sí. como, por ejemplo, yo me acuerdo que hay semillas que con un cautín se pueden empezar a diseñar, digamos, el símbolo. Como la del Gualanday, que es dura, la capa que protege las semillas más pequeñas. ¿Mm? Sí, La misma cambiar, selva, cambiar. que es la y ese nudo de incomprensión de las monedas alternativas, lo tengo, me sigue. Yo Yo creo que no hay, he logrado entender. yo creo que hay que ahorita hacer en la tarea, ¿te acuerdas que Luisa compartió Sí, unas sí, 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 que hay unas pero yo experiencias? pienso, pues, que imagínese, tantos años, como dijo Fidel Castro, tantos años nosotros con esa carga del capitalismo, Claro, de que ¿ve? Colonizada. Desaprenderlo es duro, destorcerlo, era que entonces, él por ejemplo, decía. la simbología de la moneda sería, por ejemplo, de las figuras de San Agustín, las figuras ancestrales, así como los otros usan otras.
No, y la cuestión también por ejemplo, de que esa que dice que en 1942 los indígenas descubrieron que tenían otros dioses, descubrieron que tenían, o sea, por el lado del descubrimiento, ¿cierto? De dejar esto, nosotros en este caso es lo contrario, o sea, descubrir que esta no es nuestra moneda, que tenemos la posibilidad, la creatividad de poder construir nuestro sistema financiero de trueque de Que nuestro teníamos, producto. nosotros ya la teníamos. ¿Cómo vivían las comunidades? ¿Cómo Pues el sería la trueque. comunidad? Trueque. Trueque, usted produce esto, yo produzco esto, otros se distribuían también la producción. Usted Para que dedique a todos la no casa produzcan lo mismo. y nosotros venimos y estamos cultivando esto y Yo voy usted a trae poner esto y yo mi digo la lo otro. faldita. Le podemos poner faldas. No, y mire que es rico, uno se siente liberado en las piernas. Yo me siento liberada con el doctorado uno en el propósito de acercarme a los mercados que son alternativos. Si ya uno lo piensa, ¿cierto? Sí, uno ya piensa como entrar a este negocio, entrar al otro. Uno se cuestiona Eso desde me ese ha nivel de influido más. conciencia que construye. Sí, eso ha marcado el Sí. doctorado. Sí. ¿Cómo lo representamos en nuestro texto? Y también el tema que lo que decía Eloisa sobre desde el lenguaje nos apropiaron y desde el lenguaje también nos liberamos. Por ejemplo, lo que decía, hay términos que hay que construir hasta en la misma educación. La palabra currículum. Te quitamos por Bueno, pues, desde el lenguaje nos colonizaron, pero desde el lenguaje tenemos la posibilidad de liberarnos. Y como dice Pablo Freire, nadie libera a nadie. Nosotros no esperamos que el doctorado nos libere, pero sí que nos potencie en la comunión con los demás para liberarnos todos juntos. O sea, a juntas. nivel personal, en esa deconstrucción del lenguaje, en la recuperación de los saberes. La recuperación de los saberes. Por ejemplo, esa de las tongas, cuando nos mostraban esa parte de trabajo con lo ambiental, ¿sí recuerdan? De la medicina ancestral, que nos mostraban o sea, el poder que tiene. Por ejemplo, ahorita Sandra hablaba de lo de Canadá y decía la señora esta en el Congreso que era muy marcado y evidente de las mentiras que les decían sobre los indígenas, Falsa historia. la falsa historia. Cómo en esta construcción de la memoria, por ejemplo, que Virgilina hace mucho énfasis en quién es, o sea, ¿Quién cómo nos nosotros traemos, digamos, ¿cómo era? Digamos, la parte de los afros, o sea, quiénes eran, cómo es la cosa que tenemos entendido nosotros de la parte de la historia, de conocer la verdad. Todos esos son ya aportes del doctorado, Claro. de sentir Y uno de que eso aportes tiene ecos. individuales para hacer la construcción colectiva del Tiene proyecto ecos. del doctorado. Para La propuesta, ella sistematizar. habla de la elaboración de la De propuesta. la propuesta del doctor, de la propuesta O sea, del proyecto. de la tonga. Bueno, ¿Qué hace? Zulma, No se escucha. hola Zulma, ¿usted en qué anda? Zulma. Eso ya nos fuimos porque mire, Zulma, yo no sé qué hace allá, oración, no se escucha, Zulma. Zulma, usted está aquí, habla ya y no escucha nada. Mire, tiene cerrado el micrófono. ¿Usted en qué oración anda? No, interesante, porque es que ya me vino el señor del agua, el señor, Bueno, señor entonces del hielo. cerramos aquí. Bueno, Sí, pero sí, pues en conclusión, ¿no? Desde cómo el doctorado, esperamos que el doctorado influya a nivel personal y colectivo, pues ya se ha dado un recorrido precisamente en la recuperación de los saberes, la recuperación de esa palabra, de los territorios, la construcción de la memoria, que es una tarea que nos corresponde seguir tejiendo, y la deconstrucción del lenguaje. Si desde el lenguaje nos apropiaron, desde el lenguaje nos liberamos. ¿Algo más? La de construcciones. perfecto, muy bien esa conclusión. de cosechar ese territorio. Y, Cuidar.
Y ese don de síntesis y de argumentación que tienen ustedes lo vamos a aprovechar en el doctorado, ¿oye? Vamos a Mis echar el queridas territorio. jopitas, mis queridas jopitas. Excelente. Oh, Opita, ¿sabe por qué nos dicen Opita? ¿Por qué? Cuando llegó el primer carro Tren. el primer tren a Neiva, Ah, salían los pobladores, nosotros no existíamos, y cuando comenzó el tren, te decían, oh, Pita, Imagine la oh, vergüenza. no vergüenza, Pita. no, oh, Pita, Pues en la historia sí, porque a partir de ello se le dio la espalda al río Magdalena. oh, Pita, estaban No admirados, en esa memoria desde el río. y nos pusieron Opita. Uy, me... admiradísimos. Está Bueno, bueno. bueno, en todo caso, te Bueno, abrazo, Zulma, y la alegría eso, de habernos encontrado y haber bueno, podido compartir con Eloísa también y con estas pares aquí. El abrazo a Loísa también porque le puso acá leña y que al sí, que fogón fue y hizo bueno. persistente, ¿no? Persistente y persistente. Ah, yo les quería decir que el término que estamos usando bastante es facilitadoras, facilitar. Oye, entonces nosotros somos, desde el diplomado vamos a ser unas facilitadoras. ¿Desde el doctorado? Sí, de todo lo que hacemos somos facilitadoras. Antes era dinamizadoras, ahora somos facilitadoras. Ah, muy bien, Zulma. Las quiero Facilitamos que mucho. todo eso ocurra. Abrazo, beso y que esa Pues, cocina siga allá sí, pisándose el el fogón. agua, el agua. Chao, chao. Chao, saludos. Eso, que estén bien.